Hola, mi nombre es Mariana y hoy les voy a presentar el trabajo final del libro de la Metamorfosis. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre la vida de Franz Kafka, que es el autor del libro de la Metamorfosis, y daré algunos datos importantes sobre su vida. Franz Kafka nació en Praga en 1883 en una familia judía. Tuvo dos hermanos que murieron en su niñez y tres hermanas que perecieron en los campos de concentración nazi, por lo que desde allí su vida empieza a ser muy difícil. Además del checo, Kafka hablaba alemán, que era el idioma que prevalecía en sus escritos y obras literarias. En cuanto a sus estudios, en la universidad él estudió química, luego decidió hacer un cambio de historia del arte y finalmente terminó sus estudios con la carrera de Derecho. Algunos años después de finalizar sus estudios, en 1917, se le diagnostica tuberculosis, que pues esta enfermedad sería la causa de su muerte en 1924 con la edad de 40 años. En sus obras se reflejan historias frías y melancólicas debido a la figura tiránica de su padre, quien lo controlaba y despreciaba excesivamente. Se dice que este autor es como muy realista y presenta muchos traumas de su propia vida en sus escritos, por lo que muchas novelas son autobiográficas. Y bueno, lo que se resalta aquí es que la vida de Kafka lo convirtió en una persona deprimida y solitaria, aunque con una inteligencia sobresaliente que de alguna manera lo transformaba en un escritor original, obviamente realista e interesante para la época y sobre todo para el vanguardismo. Bueno, y ahora les voy a dar una contextualización sobre lo que estaba pasando en el siglo XX con la llegada del vanguardismo también, ya que pues el libro de la Metamorfosis fue publicado más o menos entre estos años. Entonces, después de diversos hechos históricos importantes, tales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y la pérdida de valores, que obviamente fueron hechos que afectaron negativamente la historia y a sus países, surge un movimiento literario y artístico que impactaría positivamente. Llega el vanguardismo a inicio del siglo XX en medio de aquellas consecuencias negativas que fueron funcionales para explotar las expresiones culturales, por lo que su característica principal era romper aquellos estereotipos de las artes y de la literatura con su corriente de ideas liberales, expresivas e innovadoras frente a aquel pasado trastornado por la negatividad y la guerra. Como era de esperarse, esta corriente cultural se expandió rápidamente en países como Europa, Francia, Argentina y México principalmente, aunque después se siguió expandiendo por todo el mundo básicamente, causando un gran efecto positivo y siendo participante en la inspiración de muchos autores y políticos que usaron aquella estrategia con el fin de mostrar seguridad, liberalismo y poder en sus discursos y obras literarias. Aquella época vanguardista fue funcional para revolucionar la concepción que se tenía sobre temas como la política, la economía, la sociedad, el arte y la escritura. De allí que sea tan importante culturalmente, no solo por su pensamiento revolucionario, sino también por ser un método de manifestación en medio de una sociedad conservadora. El vanguardismo fue un movimiento caracterizado por enaltecer el inconsciente, lo absurdo y lo irracional, contrarrestar el sentimentalismo, experimentar nuevas tendencias, romper con lo tradicional y expresar el mundo interior del artista. Sin embargo, y a pesar de esta época tan conflictiva, luego de esta etapa llena de cambios también, surge junto con el vanguardismo el fortalecimiento del capitalismo como estrategia exitosa de libre oferta y demanda e instaurándose en los gobiernos y empresarios como sistema dominante con un concepto bastante fuerte del individualismo, que pues es un factor que podemos comparar con las ideologías que tenía el vanguardismo y que asimismo se ve reflejado en el libro de la Metamorfosis. Bueno, y ahora les presentaré la síntesis o resumen del libro de la Metamorfosis, que fue una obra publicada básicamente en el año 1915. Entonces, bueno, en primer lugar, la historia nos relata cómo el protagonista, en este caso Gregorio Samsa, se transforma en un insecto luego de un sueño intranquilo e intermitente. A medida que él va despertando, descubre sus nuevas extremidades y habilidades. Sin embargo, ante el gran impacto que brinda esta escena, la única preocupación de Gregorio es justificarse ante su trabajo,
por lo que es allí donde su familia se percata del nuevo estado de nuestro protagonista, ya que el gerente de la empresa los visita por su inasistencia. Luego de este suceso, el entorno de Gregorio se vuelve algo solitario, puesto que su familia lo desprecia y rechaza debido al nuevo ser en el que él se ha convertido, no solo por su estado desagradable para sus reputaciones, sino también porque su nueva forma le impide sostener a la familia económicamente como lo solía hacer en el pasado. Con el paso del tiempo y de la historia se muestra cómo Gregorio queda en el olvido, lo que genera bastantes conflictos internos para él, y lo que le da mucho tiempo para reflexionar a solas, eh, y tener pues demasiados pensamientos devastadores como sentirse inútil, solo, abandonado y melancólico, que pues eran sentimientos que le impedían estar bien o comer y dormir plácidamente. Como era de esperarse, y finalmente esta situación no podía durar mucho tiempo, menos con la amenazante situación económica de la familia y con el incómodo hecho que era para ellos tener que exhibir a Gregorio ante las demás personas. Así que la última escena, o pues sí, en el último capítulo, y después de que el protagonista recordara con tristeza aquellos momentos y metas por cumplir, continuaría por perder su identidad cada vez más hasta que un día ya no resistió su estabilidad física y emocional y falleció en su oscuro rincón, dejando un camino de esperanza y un nuevo amanecer para la familia Samsa. Bueno, y acá ahora acabo de escribir algunos apuntes que me parecieron pertinentes con respecto a las preguntas que yo generé sobre este libro. Entonces, bueno, la primera sería, teniendo en cuenta que el vanguardismo fue una de las consecuencias de una época que estuvo marcada por conflictos políticos, económicos y sociales que dejaban ver un proceso de pérdida cultural, de identidad y una situación de individualismo, ¿cómo se podría reflejar aquel contexto en el libro de la Metamorfosis? Entonces, pues acá hice como una síntesis de lo que yo dije, de lo que yo expresé en esta pregunta. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, dice, ¿qué relación tiene el título La Metamorfosis con aquella época y con la situación que se presenta en el libro? Entonces acá también podemos ver una pequeña síntesis sobre esta pregunta y bueno, a continuación se las voy a ir respondiendo. Bueno, y con respecto a las preguntas anteriores, bueno, con la primera pregunta, pues la respuesta sería esta. Y es que en el libro de la Metamorfosis podemos evidenciar aquellos conflictos de una manera más interna. Entonces voy a anotar esta idea. Y bueno, para explicarme mejor con lo que acabo de escribir, pues es que en este libro podemos evidenciar aquellos conflictos de una manera más interna, en este caso con una familia que muestra algunos problemas económicos y sociales por los que pasaban en aquella época anterior al vanguardismo y que de alguna manera desencadenaban como esa pérdida de identidad y de esencia, como en el caso de Gregorio, que debido a la situación que estaba enfrentando ante un alrededor que lo reprimía y lo minimizaba, cada vez iba perdiendo esa sensación de ser él y pues asimismo sucedía con la sociedad que debido a un periodo conflictivo tan largo, a medida que pasaba el tiempo perdían ese sentido de pertenencia cultural y cada vez demostraban ser menos seres humanos. Bueno, y con respecto a lo que estaba diciendo, a medida que pasaba el tiempo perdían ese sentido de pertenencia cultural y cada vez demostraban ser menos seres humanos. De allí que nazca el tema del individualismo. Entonces, pues les voy a copiar esa idea y ahorita la voy a explicar mejor.
Entonces, bueno, de allí que nazca el tema del individualismo, que se refleja en la familia en general, pero sobre todo en el personaje en este personaje que es el padre de Gregorio, el cual demuestra ser una persona bastante egoísta, pues al instante en el que Gregorio dejó de ser el sustentador económico de la familia, él cayó en el hoyo del rechazo y del olvido. Entonces, pues de aquí que el individualismo sea un factor que tampoco es alejado de la realidad, porque es algo que nos ha llevado a cometer los peores actos como seres humanos y a provocar aquellas guerras y conflictos que precisamente sucedían en este año, que sería el año 1915. Y bueno, ahora voy a contestar la pregunta 2. Bueno, lo mismo voy a anotar acá algunas cosas clave y ahorita voy a explicar bien el concepto. Bueno, entonces ahora sí voy a contestar bien y explicar los conceptos. De repente, en aquella época, nuestra sociedad atravesó un periodo conflictivo que trajo muchos efectos negativos y que cambió demasiadas cosas, tanto en la crueldad de las personas como en factores políticos y económicos, por lo que se podría relacionar con un proceso de metamorfosis, de allí que venga la relación del nombre con este concepto, porque estuvo lleno de cambios y de evolución. Y bueno, con respecto al libro, lo podemos relacionar con el cambio que tuvo Gregorio con sus emociones, con su manera de percibir las cosas y de percibirse al mismo, con sus cambios fisiológicos y también con el cambio que tuvo toda su familia por la situación que estaban atravesando. Además, con el progreso que podemos evidenciar en la última escena que la familia tuvo cuando falleció Gregorio. Y bueno, ya para finalizar, tengo la opinión que saqué a partir de este libro. Entonces, pues bueno, considero que este libro tiene un mensaje profundo y reflexivo acerca del valor de las personas y sobre todo la superficialidad. Me cautivó la enseñanza de esta obra literaria ya que expresa cómo todos somos pasajeros para las demás personas y cómo cada momento es efímero, tal y como se mostraba allí, que a medida del tiempo Gregorio iba olvidando sus recuerdos y hasta su identidad por la manera en que lo hacían sentir. Por esta razón, creo que es un contexto a comparar en la actualidad con muchas situaciones. Por ejemplo, cuando sentimos que no encajamos en un estereotipo que nos impone la sociedad y nos visualizamos más pequeños, inferiores e incluso perdemos parte de nuestra esencia por querer hacer parte de un modelo que es único y diferente. Por otro lado, también puede evidenciar aquel problema familiar que se presentaba, sobre todo con la economía, y es una situación muy realista, porque las personas suelen ser tan materialistas, tan superficiales y vacías, que no comprenden el valor de los sentimientos y de los seres humanos. Pues al final de todo, Gregorio vivía una vida en la que el dinero ya no tenía sentido, por sus capacidades físicas y todo lo que le quedaba era una familia, su familia por la que había dado todo y que ahora lo rechazaban por ser diferente, por vivir de las apariencias y por poner en primer lugar el dinero antes que una persona que siempre estaría allí. Y pues bueno, en conclusión, pude reflexionar sobre muchos temas y compararlos con situaciones que me rodean cada día, ya que, como dije antes, estos contextos que se presentan en el libro son bastante realistas. Y bueno, aunque fue algo melancólico para mí encontrarme con que son pocas personas las que verdaderamente valoran los momentos, los animales, los seres humanos, eh, los sentimientos, la naturaleza, y que son pocos los que dejan de lado el aparentar y se muestran al mundo como realmente son, sin importar lo material. Cabe resaltar que fue un libro realista que logra despertar en el lector ese sentido de ausencia e impacto reflexivo.